Donald Trump asegura haber llegado a un acuerdo con Vladimir Putin para negociar el fin de la guerra de Ucrania. Lo ha hecho público en una red social tras mantener una larga y muy productiva llamada a dicho con el mandatario ruso. En los próximos minutos hablaremos de la última hora del conflicto bélico con nuestro compañero Mario Saavedra, que está en Kiev, que está en Ucrania. Hablaremos de la división en el seno del gobierno de coalición sobre si debe o no debe tributar el salario mínimo, y hablaremos también de las ofertas por Talgo, el fabricante español de trenes. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arrancamos con esperanzas de paz. El Kremlin ya ha confirmado que existen conversaciones con Donald Trump y este prevé celebrar un primer encuentro en Arabia Saudí. Nos vamos a Kiev, donde se encuentra nuestro enviado especial y responsable internacional, Mario Saavedra. Mario, ¿cómo interpretas este anuncio de Trump y cuáles son las primeras reacciones que está despertando en Ucrania? Pues se lo toman con una mezcla de esperanza, pero sobre todo mucho miedo, mucha precaución, porque no quieren que les vuelvan a engañar como aquí sienten que se les engañó en 2014. Recordemos, paz por territorios. Putin se quedó con el Donbass y con Crimea y a los 8 años invadió por completo el país. Los soldados que hay ahora en el frente, nos dicen decenas de personas con las que hemos hablado en los últimos meses, no quieren que los siguientes en combatir sean sus hijos, prefieren hacerlo ellos. Dicho esto, hemos hablado con algunos miembros de, podríamos decir, la élite ucraniana. Por ejemplo, el diputado de la Duma del partido de Zelensky, presidente de la Mesa de Exteriores, nos decía que negociar con Putin es como cuando Chamberlain lo hacía con Hitler, que va a engañar Putin a Donald Trump. Hablábamos también con el rector de la Kiev School of Economics, una prestigiosa institución universitaria, que nos decía, nos ponía el foco sobre todo en el famoso tema de las tierras raras. Dice que es una carta de negociación que puede usar Zelensky, incluso sin saber cuántas tierras raras hay, cuál es el valor real económico en el subsuelo ucraniano. Hablamos también con una exasesora de Zelensky, lo hicimos anoche, como con estas dos personas anteriores, después de que se conocieran las llamadas de teléfono a Putin y a Zelensky, y ella nos decía, era mucho más crítica con Zelensky, a pesar de que había sido su jefe, y decía que es que Ucrania ha perdido la oportunidad de negociar y otros, Trump, han ocupado ese vacío. Un intelectual ucraniano nos dijo, eso sí, antes de conocerse que Trump había puesto en marcha este push diplomático, nos decía que ojo, porque si Zelensky acepta cualquier paz, una paz que suene a rendición, va a ser el final de Zelensky. Dentro de apenas 10 días se cumplirán 3 años de la invasión rusa de Ucrania y del estallido de una guerra a gran escala que ha costado la vida ya a decenas de miles de civiles. Las bajas en el frente son aún más abultadas, unos 700.000 soldados muertos o heridos del lado ucraniano y unos 800.000 en las filas rusas. Hay 6 millones de refugiados. Las imágenes que ven corresponden a la lluvia de misiles y drones rusos que ha caído sobre Kiev durante las últimas 2 noches. Mario, tú estás siendo testigo de esos ataques rusos en las últimas 48 horas. Sí, fue muy llamativo, muy simbólico, porque poco después de que Putin hablara con Trump de paz en Ucrania, y justo cuando Trump lo hacía con Zelensky por teléfono, Moscú lanzó sobre Kiev, sobre la capital, un misil, al parecer balístico, potente. Aquí empezaron a sonar las alarmas, se pidió a la gente que se refugiara, no hubo ningún daño personal. Sí los hubo durante la madrugada anterior, hubo una auténtica lluvia de misiles, muchos misiles y drones que se lanzaron sobre la capital, y ahí sí se alcanzaron varios edificios. Escuchamos muchas explosiones durante la noche de la lucha entre la batalla, la defensa antiaérea y los misiles rusos. Una persona al menos murió y varios resultaron heridas. Estuvimos viendo también, por ejemplo, el que es quizá uno de los ataques más simbólicos, más crudos de esta guerra aquí en Kiev, que fue el verano pasado contra el hospital infantil de la capital. Ahí sí murieron 2 personas y se vieron imágenes terribles. Se salvaron muchos niños, entre otras cosas, porque los evacuaron a tiempo, los bajaron al refugio a tiempo, nos contaba el director del centro. La escalada bélica se ha cobrado ya demasiadas vidas humanas en Ucrania y ha destruido medio país. ¿Cómo avanza la guerra en el frente, Mario?
Pues digamos que la guerra avanza poco, cambia poco el frente. Básicamente Putin mantiene lo que ya tenía, pero expandido, mantiene Crimea, mantiene el Donbass con más zonas recuperadas, pero no avanza muy rápido y lo hace a un altísimo coste de hombres y material, a niveles récords de muertos o heridos por día. Controla también Jersón y Zaporilla, las provincias del sur. Y quizá esas son las que más interés tiene, aunque no lo dicen explícitamente, sí lo confiesan off the record algunas de las personas con las que estamos hablando aquí. Esas son regiones imprescindibles. El Donbass también, pero el Donbass lleva 10 años colonizado y de alguna forma ya ha sufrido una especie de limpieza étnica. Además, Ucrania tiene una moneda de cambio, si hay esa paz por territorios, es que ha invadido parte de la zona rusa de Kursk y eso es, de nuevo, una carta para negociar en esta suerte de póker diplomático que va a empezar en los próximos días. La semana que viene, lo decíamos antes, se cumplen 3 años de guerra. ¿Cómo aguanta, Mario, la economía del país? Pues la economía sigue, crece al 4%, lo lleva haciendo los 2 últimos años, después de caer fuertemente, por supuesto, el año de la invasión. Y la economía, por ejemplo, aquí en Kiev pues, se ve bastante bien. Hay negocios abiertos, hay restaurantes, hay bares, hay clubs de mucho lujo, algunos. Hablamos, por ejemplo, con un empresario que ha conseguido levantar una especie de imperio de pastelerías de lujo en estos años de guerra, así que para él, aunque la guerra siembra incertidumbre y, por ejemplo, han muerto, nos contaba, uno de sus cocineros y algún otro empleado que él consideraba amigos y familiares, lo han hecho en el frente, han muerto en el frente, pues él ha podido emprender un negocio, no ha tenido que ir al frente porque tiene 3 hijos y eso le exime, pero dice que bueno, que se toma el día a día, que no planifica, por supuesto, para el futuro. La economía crecerá, se recuperará al 6% según la última estimación si la guerra termina este año, pero ojo porque van a hacer falta alrededor de 300.000 millones de euros en inversiones. ¿Y quién los va a poner? Parece que Trump no, parece que Trump viene a cobrarse lo que ha pagado, así que muy probablemente tenga que ser la Unión Europea. Pues veremos cómo evolucionan esas conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin, cuál es la reacción del gobierno de Ucrania y qué postura adopta también la Unión Europea en la actual tesitura en los próximos días. Mario, cuídate mucho, cuídate mucho. Los españoles han asistido atónitos a un enfrentamiento insólito, en directo y televisado, en público, entre el PSOE y Sumar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El motivo de la discordia es si el salario mínimo debe tributar o no en el IRPF. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, han protagonizado momentos de tensión. Gracias, Fernando, por su pregunta. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. Pero, digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Me acompañan Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica. Muy buenas. Buenas, un placer. Y Paloma Esteban, periodista de política del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy entretenidas. Bueno, la pregunta que subyace, desde luego que es entretenida, ¿no? La pregunta que subyace en todo esto es, ¿debe tributar o no debe tributar el salario mínimo en el IRPF? Y la cuestión parece, Gemma, que ha despertado grietas o ha abierto grietas en el seno del Gobierno. El ala socialista considera que sí, el espacio Sumar dentro del Ejecutivo cree que no. Bueno, es complicada la pregunta. ¿Debe tributar? Pues si el salario mínimo es lo suficientemente digno, debe tributar como el resto, porque tiene sus peligros también dejar colectivos sociales fuera del sistema de solidaridad que nos hemos dado todos. Ahora, hemos llegado al momento de dignidad del salario mínimo como para tomar esa decisión. Había que haberlo comunicado previamente no solo a los socios, sino seguramente a los ciudadanos. Hay que dejar pasar y hacerlo después. Bueno, es un debate muy interesante, yo creo que muy sano para hacerlo socialmente, pero seguramente el lugar para hacerlo no era la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Entonces, grieta sí. Otra cosa es que eso se vaya a convertir en un abismo grande porque están condenados a entenderse.
Y mostrar esas grietas además en público y televisado en directo. Sí, yo creo que estamos acostumbrados a ver muchas veces, bueno, pues esa tensión propia de los gobiernos de coalición, porque es verdad que muchas veces existen tiranteces, pero quizá lo inédito de esta vez fue ese cruce constante y permanente que los compañeros que estaban allí siendo la rueda de prensa además decían que también había muecas y gestos que quizá por televisión o en la cámara no alcanzábamos a ver, pero que sí se respiró tensión. Es un asunto además muy importante para el gobierno de la izquierda. La realidad es que este gobierno de Pedro Sánchez ha subido muchísimo el salario mínimo interprofesional en estos años y quedó empañado, hay que decirlo con total claridad, por el asunto de la tributación. Yo creo que eso se tenía que haber solventado antes. Llevábamos una semana hablando, viendo al ministro de Economía diciendo la decisión no está tomada, eso va a depender de Hacienda, y la realidad es que al final se precipita todo y Yolanda Díaz se encuentra en esa sala de prensa diciéndole a los periodistas que se está enterando a la vez que ellos. Claro, es una imagen pues mala para el gobierno. La polémica ha sorprendido de alguna manera, ¿no? En Moncloa. Yo creo que ellos esperaban que Yolanda Díaz se fuera a molestar, no que fuera a ser tan beligerante en público. ¿Hay crisis en el seno del gobierno? ¿Está haciendo daño esto al gobierno de coalición? Bueno, yo creo que está haciendo daño al gobierno y que cuando decimos Moncloa nos olvidamos, pero también la parte socialista, de que en Moncloa también está Yolanda Díaz. Es la vicepresidenta. Por eso mejor hablar del ala socialista y el espacio Sumar. Seguramente sí, para que el propio entorno socialista se acostumbre a que el ala de Sumar también está allí y que sin ella no hay gobierno. Esta es la realidad. Igual que Yolanda Díaz tiene que asumir que ella tiene la cartera que tiene, pero que a veces hay otras decisiones que involucran a otros ministerios y que su predecesor en la vicepresidencia, Pablo Iglesias, ya utilizó hasta la saciedad la técnica de sobre una decisión genero una crisis, después digo que la he resuelto, ella la resuelve con amor, a diferencia de Pablo Iglesias, que era con muchísima tensión, para después decir que he conseguido un doble triunfo, ¿no? El SMI, además, que no tribute en este caso, me da igual llevarlo a la jornada laboral, la semana es lo mismo. Yo creo que eso tiene un peligro de desgaste que no está calculado. Y creo que es bastante posible que ella supiera que el salario mínimo en algún momento iba a tributar, y me parece lógico, porque si lo vas a dignificar, no tendría sentido que porque esté dentro del salario mínimo no tribute como han tributado siempre, ¿no? Y aparte, el peligro de dejar colectivos fuera del sistema de solidaridad. Otra cosa es que le hayan comunicado justo ahora. La polémica ha llegado también al Congreso de los Diputados y ha servido de arma arrojadiza tanto para el presidente del Gobierno como para el líder de la oposición. Servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Señoría, ¿sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. El 61%. Con ustedes siempre en contra, señoría. La política hace extraños compañeros de cama. El PP busca ahora Paloma que rectifique Montero haciendo pinza con Sumar y con Podemos. A mí no me queda claro, esto de tributar por el salario mínimo, ¿es de izquierdas, es de derechas, es progresista, no lo es? Bueno, yo creo que no es la primera vez que vemos esta pinza. Creo que es muy interesante, porque es cierto que vemos pinza entre extraños compañeros de viaje, como tú dices, hasta el punto de que después de que se supiera que la decisión de Hacienda era que el salario mínimo interprofesional por primera vez iba a tener que tributar en España, empezamos a ver un goteo de una presión hacia el PSOE que iba desde
desde el PP a Bildu, pasando por supuesto por Sumar, la parte de la coalición del gobierno que es quien da un poco el golpe encima de la mesa y dice esto lo voy a intentar revertir, y Podemos. Y de hecho ahora nos encontramos en el Congreso con que tenemos distintas proposiciones de ley de distintos partidos políticos que piden lo mismo, y es que por ahora esas rentas más bajas, el salario mínimo interprofesional, no llegue a tributar, un poco en línea con lo que decía Gemma. El debate y lo difícil de todo esto es decir cuándo, en qué punto consideramos que pero sería el debate maduro, decidir cuándo es suficientemente digno, porque es igual de izquierdas defender el sistema de solidaridad fiscal que nos hemos dado todos, ¿no? Y bueno, y después por dónde lo hacemos, y por abajo o por arriba, aunque hay que tener mayorías para cambiarlo. Y la cuestión de dónde está el umbral de exención, claro, en relación pero ese es un al salario mínimo Estado, que ha crecido en los últimos años. Es un debate de Estado, no de politiqueo entre Y de hecho partidos. nos interesa bastante más que otros muchos que tenemos. A mí me hace muy feliz pensar que esta semana se ha hablado tanto de economía y de cuestiones importantes en el Congreso. Y es verdad que es un debate complicado, porque es más de derechas, es más de izquierdas. ¿Cómo puede ser que dos partidos tan distintos defiendan que las rentas más bajas, es verdad, las personas que reciben un salario inferior, digamos, en los que están en los últimos de la cola, tienen que tributar o no? Bueno, pues es que yo creo que el propio gobierno de coalición le ha costado mucho tomar la decisión. Yo creo que evidentemente hay una parte en la que tiene mucho que ver con que se necesita ingresar y se necesita hacer esa pedagogía fiscal, porque todo el mundo tiene que entender que cuando llegue un momento donde se pone es lo difícil, hay que colaborar y hay que contribuir a pagar impuestos, que es lo que al final hace que todos tengamos servicios públicos en este país. Pero sí, yo creo que esa pinza la hemos visto, creo que la vamos a seguir viendo. Además, lo más importante ahora es pensar que por ahora Hacienda dice que no está dispuesta a rectificar porque la decisión está tomada y que no, y que creen que además hay que seguir adelante. Lo que pasa, Armando, es que nos vamos a encontrar con unos días complicados en el Congreso, porque desde luego PP, Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra, BNG, o sea, hablamos de la oposición de la derecha sumada a los habituales socios de coalición, dicen que van a buscar que el Parlamento lo revierta. Yo creo que todavía vamos a tener capítulos interesantes por delante. Hablando del Congreso, el Congreso pues finalmente ha aprobado ese nuevo decreto ómnibus en versión reducida, pero se ha aprobado, que incluye la subida de las pensiones, que incluye las ayudas al transporte, que incluye también las ayudas a los afectados por la DANA. Se ha mantenido el rechazo de Vox, pero ha habido un giro por parte del Partido Popular y por parte de Junts, que en tan solo 20 días ha permitido aprobar ese nuevo decreto ómnibus. ¿Cómo interpretáis ese giro? Bueno, yo creo que en el caso de Junts está muy claro, le puso un precio, no era que estuviera en contra de las medidas, es que le parecía que lo que le habían dado como pago no era suficiente, ¿no? Ellos en esto son clarísimos. En el caso del PP no son tan claros, tienen una respuesta o algo que se le parece para justificar esto, pero la realidad es que ellos, creo que en los días después de la votación del primer decreto, se dan cuenta de que el tema de las pensiones es un tema con el que hay que tener mucho cuidado desde los partidos políticos a la hora de jugar con los votos. Ya les pasó en plena campaña electoral al propio Feijóo en una entrevista en Televisión Española. El tema de las pensiones hace daño a los partidos, especialmente a los mayoritarios. Se dan cuenta de esto y rectifican cuando, por otro lado, pueden defender de su parroquia electoral que ellos no han sido definitivos para sacar adelante esto, porque Junts ya había virado antes que ellos. Entonces, ellos viran aprovechando que tienen un discurso con el que intentar defender la posición, porque muy defendible el giro tampoco lo ha sido. Yo creo además que más que un giro fue un bandazo en toda regla. Un bandazo. Y creo que responde a un error de cálculo, y creo que hay que decirlo, y por eso el PP ha sufrido mucho en las 2 últimas semanas. Le ha costado mucho explicar cómo un no absoluto, un rechazo convencido se convierte no en una abstención, en un sí. Prácticamente en muy pocos días, con medio partido en contra. A Feijóo le costó tomar esta decisión y tiene exclusivamente que ver con la penalización que iba a tener con un colectivo fundamental en este país, que son los pensionistas. Y una última pregunta, hablando del Partido Popular, ¿no? En una misma semana el PP ha aprobado las medidas sociales del decreto ómnibus y ha salido a la palestra a defender que los trabajadores con el salario mínimo queden exentos en el IRPF. ¿Estáis detectando un cambio en la estrategia de lo social en el Partido Popular? Yo no. O sea, yo por lo pronto creo que el asunto de la exención del IRPF, creo que el PP es un partido que defiende bajar impuestos en general. Creo que además con la crisis inflacionista que hemos vivido a raíz de la guerra de Ucrania, todo lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo entero en los últimos 2 años, ha insistido mucho con la bajada de impuestos, y también creo que es una pelea
muy fácil de dar. Yo creo que la pelea de la exención del salario mínimo y sabiendo que puede hacer daño al gobierno de coalición, bueno, pues es un caramelo político en parte, aunque además coincida con lo que piensa el PP. Decreto ómnibus, para mí la única estrategia es darse cuenta de que no podían ser el partido que contribuía a congelar las pensiones en España. Yo lo encuentro, más que un giro social, lo encuentro bastante cálculo político en el caso del PP. Pues Paloma, Gemma, os seguimos leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias por por vuestro análisis, por ayudarnos a comprender mucho mejor la actualidad política, que es intensa en nuestro país. Este es el logotipo de Talgo, el fabricante español de trenes. 3 empresas, la española Sidenor, la polaca PESA y la india Jupiter Wagons, se disputan el control de la compañía en medio esta semana de una guerra de ofertas que, por lo ocurrido en las últimas horas, parece que se desinfla y que tiene, además de una derivada económica, también otra política y estratégica. Este viernes se cumplía el plazo dictado por Trilantic para recibir ofertas. Me acompañan Juan Carlos Lozano, jefe de especiales y de redes de activos, el suplemento de Economía de Prensa Ibérica. Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y Gabriel Santamarina, periodista del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues parece que en las últimas horas, aunque no está toda la margarita, digamos, deshojada, pero se va avanzando y parece, como os he leído, Juan Carlos, que la OPA de Sidenor es la que más opciones tiene ahora mismo y la que aventaja a las otras. Sí, yo creo que en esta guerra de ofertas todo también ocurre en alta velocidad, ¿no? Como hace Talgo, ¿no? Los trenes. Lo último, y esto es de hace unas escasas horas que hemos publicado, es que tanto la india Jupiter Wagons como la polaca PESA, que es una empresa pública, en principio no van a lanzar OPA sobre Talgo. Eso deja el camino totalmente libre para Sidenor, para la siderúrgica vasca, para que se haga con una participación de control en Talgo. El apoyo del gobierno de España y del gobierno vasco puede ser decisivo, entonces. Es decisivo, yo diría que no puede ser, yo creo que es decisivo. Deberíamos saber hasta qué punto ese apoyo del gobierno español y el gobierno vasco a la opción de Sidenor ha sido determinante para que tanto los polacos como los indios no presenten oferta, que yo creo que esa es una de las claves. Y lo que sí diría es que, aunque Sidenor tiene toda la pinta de que mañana se va a hacer con ese porcentaje del control del 29,9%, no llega al 30% porque si no tendría que lanzar OPA, se queda con ese porcentaje de control. Lo que hay que ver es qué pasa en una segunda fase. Eso quería preguntarle también a Gabriel, ¿no? Porque Sidenor ha mejorado su oferta respecto de la inicial. Trilantic pide 5 euros por acción, pero efectivamente, a diferencia de la oferta que pretendía lanzar la polaca PESA, que era del 100%, la de la española Sidenor se queda en el 29,9%. ¿no? Efectivamente, la oferta de Sidenor se circunscribe al umbral máximo que permite la ley de OPAs para estar exento de tener que lanzar una por el 100% del capital. En este caso, la negociación es con Pegaso. Pegaso es el consorcio empresarial en el que están dentro Trilantic, el empresario Abelló, y la familia Oriol, una de las ramas fundadoras de Talgo. Y la oferta que ha lanzado Sidenor, que es pública, son 4,15 euros por acción, y después un variable en función del desempeño económico de Talgo durante el ejercicio 27 y 28 de hasta 0,65 euros por título. Esto nos deja que la oferta se acerca a los 5 euros. Los 5 euros no es que sea el precio que quiera Trilantic, que sí, sino que es el precio que negoció en su momento Trilantic con la húngara Magyar Wagon en aquella OPA que finalmente acabó decayendo. Y si no vamos ahora, Juan Carlos, cabe entender que existe un interés estratégico del gobierno por garantizar la españolidad, ¿no?, de Talgo. Absolutamente, ¿no? Y tampoco ha sido una cosa oculta, desde el primer momento, yo diría que extraoficialmente y también oficialmente, el gobierno ha dicho que su interés pasa porque Talgo tenga un núcleo duro, al menos un núcleo duro español, ¿no? Una participación de control con empresas españolas que garanticen la españolidad. Por miedo, me imagino, a que inversores extranjeros puedan en un momento dado deslocalizar. Efectivamente, o sea, iba a decir que cuando hablamos de núcleo duro que garantice la españolidad, eso hay que traducirlo en que ese núcleo duro pueda tener voz y voto e incluso una opinión determinante en
que la capacidad productiva, las fábricas se mantengan en España, que el empleo se mantenga en España y sobre todo, y muy importante, sobre todo para el gobierno vasco, que la sede esté en el País Vasco. Pero hay que reconocer, Gabriel, también que ha habido alguna otra oferta, como la de la polaca PESA, que en algún momento, en ese esfuerzo por garantizar la españolidad y para que no le ocurra lo que le ocurrió en el pasado a la húngara Magyar Wagon, pues estaba abierta, digamos, a aliarse, a alcanzar un acuerdo con un socio español de referencia, que podía ser incluso también Sidenor. Y yo no lo descartaría aún, en el sentido a futuro, en un potencial futuro que no sabemos si será ni cuándo será. El gobierno parece decidido a separar en dos fases esta operación. La primera es sustituir al accionista de referencia actual, que es el fondo británico Trilantic, junto con Abelló y los Oriol. Esa es la fase 1, que consiste en colocar ahí a Sidenor y estabilizar el accionariado, y después una fase 2, porque no olvidemos que al final el problema de Talgo es un problema industrial, es un problema de poca capacidad industrial. No puede afrontar todos los pedidos que tiene, desde los trenes Abril, aquí en España, que ha sido notorios los problemas y los retrasos que ha tenido, como un gran pedido que tiene en Alemania. Entonces, en una potencial segunda fase, en la que podrían estar invitados PESA, la India Jupiter Wagons y otros jugadores a nivel mundial, pues se buscaría ya dotar a Talgo de esa capacidad industrial para que sea un líder europeo en el ámbito ferroviario. Y aunque parezca que sus propuestas a esta hora se quedan un tanto descabalgadas, ¿no?, o en cierta desventaja, ¿qué fortalezas y qué debilidades, Juan Carlos, veis en las ofertas, en las propuestas de la polaca PESA y de la India Jupiter? Bueno, fortalezas industriales, como decía Gabriel, tienen ambas, es decir, tienen capacidad de ponerse a fabricar trenes en el corto plazo, 2 meses, 3 meses. Esto es fundamental porque Talgo tiene un cuello de botella en la producción de trenes, no puede dar abasto para cubrir todos los pedidos que tiene, y es muy importante porque construir una fábrica para hacer trenes lleva un periodo de unos 3 años, según dicen los expertos. Y estas dos ofertas lo que ofrecen es que en un periodo corto de tiempo pueden lanzar. Debilidades. Hombre, a ver, yo debilidades, dentro de que no conocemos al dedillo cómo es cada empresa, las veo más geoestratégicas que empresariales, hasta donde conozco. Yo creo que, por ejemplo, la oferta india juega con la baza de que, bueno, todos pensamos o todos sabemos que India puede ser la próxima China, puede ser una de las grandes potencias internacionales. También todos pensamos que India es una puerta de entrada al mercado asiático, que es fundamental, es un mercado gigantesco, pero es verdad que aunque las relaciones son buenas, hay cosas todavía que pulir con India. Hablábamos hace unos instantes también de lo que ocurrió con la OPA frustrada o fracasada de la húngara Magyar Wagons, ¿no? ¿Creéis que aquello ocurrió porque aquella OPA no garantizaba la españolidad o fue sus supuestos o presuntos lazos con la Rusia de Vladimir Putin la que hizo decaer su oferta? Es complejo analizarlo y es complejo saberlo a ciencia cierta, más que nada porque el Ministerio de Economía y el Gobierno decidió encargar al CNI un informe que posteriormente se declaró como clasificado. O sea que el contenido de ese informe, al menos en varias décadas, no deberíamos teóricamente saber los motivos exactos y concretos. Lo que se argumentó siempre desde el Ministerio de Economía y también desde Moncloa fue razones de seguridad nacional. Y el propio Óscar Puente, ¿no? Y el propio Óscar Puente, efectivamente, públicamente dijo que detrás había intereses rusos. La realidad es que la mitad del consorcio húngaro Magyar Wagon estaba participado por unos empresarios que efectivamente habían tenido negocios con Rusia y los cuales ellos siempre argumentaron que rompieron en el momento de la invasión de Ucrania, y la otra mitad formaba parte del Estado. Hablabas del cuello de botella, ¿no?, que está afrontando actualmente Talgo y que le ha llegado al incumplimiento de algunos de sus compromisos, ¿no? De hecho, si no me equivoco, corrígeme si es así, tienen frente a Renfe. Desde luego, y tan enfrente, ¿no? El Renfe, que es una empresa estatal, ha demandado a Talgo por incumplimiento de entrega de trenes. No está mal la multa o la sanción a la que se enfrenta Talgo, son 166 millones de euros. O sea, que estamos hablando de que es una situación muy complicada. Pensemos además que Talgo tiene una cartera de pedidos de 4.000 millones.
nada más y nada menos de 4.000 millones. Eso lo que te puede llevar es que si no tienes una capacidad o unas fábricas para sacar adelante los trenes, pues como se dice normalmente, es casi una muerte por éxito, ¿no? Juan Carlos, Gabriel, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor la situación que atraviesa actualmente Talgo, ¿no? Conoceremos desde luego muy pronto ese desenlace. Aquí termina Claves de Actualidad. Gracias por su atención, gracias por estar ahí. Sean felices.